Saludos, ¿cómo están? En esta sesión del día de hoy vamos a estar hablando de las estrategias de la gestión de los riesgos, haciendo una pequeña retroalimentación o más bien un feedback de todos los temas de manera individual que hemos visto, ver ahora el conglomerado de todo lo que hemos estado aprendiendo para aplicarlos a establecer estrategias que nos permitan establecer la gestión de los riesgos de la mejor manera posible. Y empezamos hablando de lo que es la estrategia de gestión de riesgo, que no es más que todas las metodologías, tácticas y técnicas que nosotros podemos aplicar a nivel procesual y a nivel técnico para poder gestionar los riesgos y sus controles de la mejor manera posible. Entre los temas que vamos a estar viendo en esta ocasión, vamos a estar tocando cosas que ya hemos visto, pero de manera detallada, incluso aplicándolo a los casos de uso que ya ustedes han desarrollado anteriormente. Pero en esta ocasión vamos a verlo con el enfoque ya eh, global, holístico, desde el punto de vista de la estrategia. Entonces, basándonos en esto, vamos a ver el tema de lo que es la evaluación y la priorización de los riesgos de TI. Y en esta están lo que son los análisis cualitativos y los análisis cuantitativos, que ya hemos visto a detalle un poco de ellos. Sin embargo, cabe resaltar que este tipo de análisis, por ejemplo, los análisis cualitativos, em, es un análisis que categoriza los riesgos según su probabilidad de impacto en una escala, por ejemplo, de bajo, medio, alto. El análisis es más rápido, el análisis cualitativo, y se utiliza cuando no hay datos cuantitativos disponibles. El análisis cuantitativo pudimos ver en varias ocasiones con los casos de uso que este enfoque mide los riesgos en términos numéricos, asignando un valor financiero o una probabilidad calculada al impacto del riesgo. Es más preciso, pero requiere más datos y recursos y es útil para riesgos críticos que necesitan una evaluación mucho más exhaustiva. Entonces, hemos visto también el tema de la matriz de impacto en riesgos de TI. Es preciso que podamos también em, darle oportunidad a lo que son las variaciones de la matriz. Hay matrices que son adaptativas o matrices de cuadrantes que pueden ajustarse a las necesidades de TI, no solamente la matriz de riesgo. Entonces, el, la matriz es una herramienta visual que ayuda a priorizar los riesgos en función de su probabilidad de concurrencia y su impacto. Al graficar los riesgos, porque la matriz puede tener también gráficos, análisis cuantitativo y cualificativo. Al graficar los riesgos, los administradores pueden identificar rápidamente aquellos que requieren de una acción inmediata. Y esta herramienta es la que nos ayuda pues a ir identificando, más bien llevar todo el proceso completo o más bien la evolución y la misma gestión como tal de el riesgo. También hemos visto las diferentes o los diferentes tratamientos de riesgo, que son la aceptación, el evitar el riesgo, la transferencia y la mitigación. Pero en este aspecto vamos a verlo desde la estrategia que se aborda para el tratamiento de estos tres, o más bien en cada uno de los tratamientos que se aplican en los riesgos. La aceptación, por ejemplo, del riesgo, que es uno de los tratamientos desde el punto de vista estratégico, eh, el aceptar un riesgo significa que la organización decide no tomar ninguna acción específica para modificarlo. Pues
Esta opción es viable solo para los riesgos de bajo impacto y baja probabilidad y que generalmente se realiza en función de un costo-beneficio. Una de las cosas importantes en el tema de la aceptación del riesgo es poder establecer umbrales de tolerancia a este para saber cuándo es posible aceptarlo sin comprometer la seguridad de los procesos o de la institución en sí. Otro de los tratamientos que hemos em, trabajado en la clase es el tratamiento de la evitación del riesgo. La evitación del riesgo implica cambiar o eliminar las actividades que originan riesgo de alto impacto o alta probabilidad. Esto expone lo que es rediseñar un proceso o suspender el uso de ciertas tecnologías en TI para evitar vulnerabilidades y amenazas. Pero en el tema de evitación del riesgo debemos de tener en cuenta que no puede ser excesivo. No puede ser excesivo porque si en una compañía, una empresa, yo evito implementar tecnologías, sobre todo las tecnologías emergentes que conllevan un análisis más profundo, un tratamiento más profundo, y siempre evito implementarlas por el riesgo, las vulnerabilidades, las amenazas que puede presentar, pues entonces esa empresa se va quedando en la obsolescencia debido a que ante, por ejemplo, automatizaciones de procesos, como poner servicios en líneas que conlleva toda una estructura de una base de datos robusta, de un plan de contingencia, de continuidad de negocios, un monitoreo constante, porque ya que voy a tener clientes que pueden suscribirse, que pueden utilizar una app móvil, un cliente que puede entrar a mi página web y ver los servicios y gestionar los servicios vía Internet. Todo esto conlleva tener una estructura tecnológica robusta y por ende, obviamente, puede presentar vulnerabilidades, puede presentar ataques cibernéticos. Y yo como administrador de riesgo, pues simplemente evito esto como no implementando esas tecnologías o esos procesos. Entonces, hay que tener un equilibrio entre si lo evito, si lo acepto o simplemente lo transfiero o lo mitigo. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que la evitación del riesgo no aplica para todo. Aquí hay que hacer un análisis exhaustivo para verificar qué tan alto es el impacto o la probabilidad o la concurrencia del riesgo para poder aplicar este tipo de tratamiento. También está el tratamiento de la transferencia del riesgo. A esto yo le llamo pasar la pelota a un tercero que va a ser garante. Esto significa pasar la responsabilidad a un tercero. Por ejemplo, cuando se contratan seguros de ciberseguridad, contratos de servicios en la nube o outsourcing de tareas de TI y todo ese tipo de cosas que ayuda a reducir la exposición de la organización y esto es el punto por lo que es esencial elegir proveedores confiables que garanticen que pueden ser responsables ante cualquier incidencia. También tenemos el tema de lo que es la mitigación del riesgo, que es otro tratamiento. La mitigación del riesgo está basada, como bien hemos trabajado anteriormente, en reducir la probabilidad y el impacto del riesgo mediante los controles. Algunos controles podríamos rápidamente mencionar como firewall, como autenticación de multifactor, incluso procedimientos operacionales como revisión de accesos, monitoreo de sistemas y demás. Entonces, es importante nosotros poder eh, entender cada uno de estos tratamientos. Evitación es eliminar completamente la exposición a un riesgo específico. Esto se usa cuando el riesgo es inaceptable o demasiado costoso para manejar.
Por ejemplo, el mismo tema de la compañía que necesita implementar una gran infraestructura, pero esto se lleva a un costo demasiado excesivo. Entonces, el riesgo de pérdida financiera es muy alto, la probabilidad es muy alta y por ende el riesgo es simplemente inaceptable. Y la consecuencia de esta de implementar, por ejemplo, esta medida de evitación, este tratamiento al riesgo en demasía, es decir, en exceso, es limitar la institución a oportunidades de negocio. Si se aplica, como bien dice aquí, en exceso. Como bien decía, limitar la empresa a poder evolucionar, a sufrir una transformación digital con lo que es la automatización de los procesos, la agilización de un trámite basado en tecnología, minimizar el tiempo de respuesta ante los usuarios que implementan o que hacen las solicitudes. Todo esto, si lo limitas en la institución, entonces vas quedando fuera de la competencia del mercado. Y los clientes obviamente pues van a ir a em, elegir, a elegir a otra empresa que me brinde los servicios en línea, que me permita suscribirme a ofertas o que me permita obtener preliminar de presupuesto y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado que evitar el riesgo no limite a la empresa a poder evaluar la tendencia de crecimiento que puede tener en un tiempo futuro y poder mantener una sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si el cliente se retira, porque simplemente la institución está un poco arcaica ante los procesos de tecnología que debiera de tener, pues la institución ya deja de fidelizar los clientes y los clientes se retiran a otras empresas. Entonces esto lo que provoca es pérdida. Fíjense cómo de manera directa o indirecta el tipo de tratamiento que le demos al riesgo puede causar pérdidas significativas a la empresa. Un ejemplo de evitación de riesgo es el retiro de un producto del mercado para evitar litigios, para evitar daños de marca, cuando estamos innovando, creando nuevas tecnologías, por ejemplo. eh, Esto puede ser un problema. Y las instituciones que no logran entrar al mercado precisamente por no estar actualizadas, por no sufrir esa transformación, de haberse arriesgado a otro tipo de tratamiento de riesgo que no fuera evitarlo. La transferencia de riesgo, como bien decía, es transferir la responsabilidad de riesgo a un tercero, uso de seguros, contratos, todo esto son temas legales muy detallados que se aplican eh, en riesgos costosos o fuera de control de la organización, pasando la responsabilidad a un tercero. ¿Por qué es importante la transferencia del riesgo? Bueno, porque cambia, como bien dice aquí, quien asume la consecuencia financiera o legal de este riesgo. Y muchas de las empresas o compañías, instituciones prefieren, eh, aunque el proceso sea más extenso, más riguroso, el llevarlo a cabo, prefieren pues redistribuir la responsabilidad en aseguradoras. Sectores clave, crucial en todos los sectores. La tecnología es transversal y en ese aspecto asegurar basados en un tercero como garante aplica en todos los sectores. Y los mecanismos, contrato de proveedores, aseguradoras, son los más comunes. También la mitigación del riesgo, como hablábamos anteriormente, acciones para reducir la probabilidad de impacto de eventos negativos, eh, hacer que los riesgos sean más manejables sin eliminarlos completamente, la aplicación, la cual permite continuar operaciones mientras se minimizan los daños que han ocasionado o que puedan ocasionar estos riesgos.
Hay tipos de medidas que ya habíamos trabajado anteriormente en los casos de uso. Recuerden que esto es una pequeña retroalimentación, un feedback de ver ya de manera holística todos los conceptos que hemos venido trabajando de manera independiente, verlo ya bajo una eh, gestión estratégica de los riesgos. Y los tipos de medida de mitigación lo habíamos visto que son técnicas operativas y administrativas, y las técnicas son básicamente instalación de sistemas tecnológicos como protección contra malware. También están las operativas, cambios de procedimiento y mejora de los controles internos. Y las administrativas, implementación de políticas de seguridad y capacitaciones, capacitar a los usuarios o a los técnicos que van a estar operando algunas plataformas para poder eliminar el desconocimiento, y esto obviamente evita riesgo en las áreas. Otro de los temas que hemos visto en clases son las estrategias de mitigación en TI, que es la prevención, el control de los daños y la reducción de vulnerabilidades. Eh, a veces tenemos que sopesar cuando podemos prevenir ciertas acciones basándonos en el tipo de tratamiento que se le da. La prevención, acciones que evitan directamente la ocurrencia del riesgo, el control de los daños, estrategias que reducen el impacto negativo si el riesgo se materializa, y la reducción de vulnerabilidades son las diferentes medidas que disminuyen la exposición de la empresa al riesgo. Ejemplo de mitigación, bueno, esto es un ejemplo sencillo aquí de un data center que puede presentar el riesgo de incendio de servidores, quizás por algún tipo de vulnerabilidad, por el calentamiento que haya en el espacio, o cualquier aspecto que pueda detonar un incendio donde están los servidores. ¿Qué debemos hacer? Sencillo, la implementación sería instalación de sistemas de detención y alarmas automáticas. Y el resultado de esto es lograr reducir la probabilidad e impacto de daños por el incendio. Otro de los temas importantes es la gestión continua y la monitoría, el monitoreo de riesgos. Existe algo que es KPI, que ya ustedes también habían trabajado un poco con esto, y los KRI, que son indicadores clave de desempeño e indicadores de riesgo. Los indicadores de desempeño como métricas evalúan el rendimiento de los controles de riesgo, como el tiempo de respuesta, por ejemplo, a incidentes o el porcentaje de los sistemas actualizados. Los KRI, que son los indicadores de riesgo, miden la exposición al riesgo, como el número de vulnerabilidades detectadas o la frecuencia de intentos de acceso no autorizados a sistemas. Los indicadores deben ser específicos, siempre deben ser medibles, deben ser relevantes para reflejar el estado de los riesgos de TI en tiempo real. Otro de los aspectos en el tema de la gestión continua y el monitoreo de los riesgos, después que lo identificamos, después que lo categorizamos, los clasificamos, tengo obligatoriamente que tener un monitoreo, ¿verdad? Continuo. Ya establecidos, por ejemplo, los KPI, los KRI, que son los indicadores por los que voy a medir el riesgo. Debe de haber una revisión continua y auditorías internas. En muchos de los casos de uso que ustedes desarrollaron, explicaron haber aplicado auditorías internas, o que aplicaba en el caso una auditoría interna para la revisión continua. ¿Por qué? Porque asegura que las estrategias del riesgo que se han estado implementando, aplicando, están funcionando, y permite ajustar los controles según sea necesario para
poder continuar con la revisión. Las auditorías internas son una herramienta clave, siempre son una herramienta clave para evaluar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las políticas, las normativas, las regulaciones y todo ese tipo de cosas que conlleva a aplicar en los procesos de tecnología. En cuanto al uso de las herramientas de monitoreo en tiempo real, hay muchísimas herramientas que aplican. Sin embargo, eh, el administrador de riesgo debe de eh, conocer cuál es la necesidad y cuál es la herramienta que aplica a esa necesidad. Las herramientas de monitoreo en tiempo real, como por ejemplo hay un sistema de SIEM, Security Information and Event Management, ayuda a detectar incidentes en tiempo real. Pero aquí debemos de evaluar, basados en el tipo de riesgo, en la naturaleza de la institución, cuál es el sistema que necesito para esto. Y el monitoreo permite tomar acciones preventivas. ¿Qué es lo que se busca? No que evita que suceda o que el riesgo se convierta en una incidencia para entonces tomar acción. Lo que buscamos siempre es poder tomar acciones preventivas y asegurar que la respuesta sea inmediata en caso de que se detecten los riesgos. De manera que en la gestión continua y el monitoreo, estos tres aspectos de la auditoría internas, de los indicadores y del uso de las herramientas para el monitoreo en tiempo real son totalmente fundamental. Otro de los aspectos importantes en el plan es el plan de respuesta y recuperación ante el incidentes. El plan de respuesta eh, establece acciones específicas para responder a eventos críticos que pueden interrumpir los servidores TTI. Recuerden que habíamos identificado que uno de los elementos críticos eh, en en la institución son, por ejemplo, los servidores. ¿Por qué? Porque es la fuente que me aloja los datos y sin datos, pues he perdido todo. Entonces, los planes establecen acciones específicas para responder a eventos críticos que puedan interrumpir la acción del servidor, como por ejemplo un desastre natural, una catástrofe, un ciberataque, de cualquier índole que me interrumpa el servicio. Los planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastre como componente crítico para mantener operaciones y minimizar la pérdida de datos son sumamente importantes. Otro enfoque importante que debemos de tener en cuenta es el tema de los roles y responsabilidades en caso de las crisis. Es bueno definir la función de cada quien. Es esencial que cada miembro del equipo de TI sepa sus responsabilidades en caso de un incidente para evitar redundar y confusión para poder coordinar las respuestas de manera efectiva. Eh, explicar los roles deben estar claros, como por ejemplo el coordinador de incidentes o el equipo de recuperación o el rol de cada uno de ejecución del plan. Eso es fundamental para que cada uno sepa qué debe de hacer en caso de una crisis, ante un ataque de algún tipo de malware o ante una catástrofe natural o ante incluso la misma interrupción del servicio, que de momento no sepamos por qué ha ocurrido. Alguien tiene que ser responsable de saber cómo podemos mantener la continuidad o darle continuidad al negocio bajo un respaldo que sea espejo o eh, un plan de contingencia. Y comunicar. Ante una crisis, la comunicación rápida y precisa es crucial en la gestión de esta para coordinar con otras áreas y reducir el impacto del incidente. Definir previamente los canales de comunicación, eso siempre debe de estar documentado. No es que lo sepa una sola persona o que el área de comunicación sea la única que sabe cómo
vamos a transmitir el mensaje. No, esto tiene que estar documentado, tiene que estar previamente definidos los canales de comunicación, el mensaje que se va a transmitir para evitar malos entendidos y responder de manera efectiva ante las situaciones que se pueden presentar ante un ciberataque o sencillamente ante la interrupción de un servicio que sea, por ejemplo, de cara a los ciudadanos. Esa compañía tiene un servicio de cara a los ciudadanos y simplemente el servicio tiene intermitencia. Tiene 2 días con intermitencia. Lo correcto es que, aunque no hayamos podido identificar cuál es el incidente o la raíz del incidente, es bueno comunicar para evitar malos entendidos, comunicar para cubrir lo que es la reputación de la institución. Evaluación de la eficiencia de la gestión de los riesgos. Todo esto que estamos viendo como feedback de todos los conceptos que habíamos visto de manera individual, como dije, es decir, hemos visto qué es un riesgo, cuáles son los tipos de riesgo, cómo catalogamos los riesgos, cuáles son las métricas para yo poder medir un riesgo, cuáles son los niveles, cuáles son los controles que yo puedo aplicar. Pero todo esto debemos ahora de fusionarlo bajo una estrategia de la gestión del riesgo. ¿Y por qué verlo así? Porque ahora necesitamos evaluar la eficiencia de la gestión de ese riesgo. Y para eso es que existen las métricas de evaluación de la estrategia. Y esto, pues entonces lo evalúan las altas instancias, donde yo evalúo bajo métricas que permiten medir la efectividad de la estrategia que tú como administrador de riesgo y control de TI en la institución estás implementando para gestionar los riesgos. Es decir, por ejemplo, yo puedo reducir la cantidad de incidentes o el cumplimiento de SLA, que los SLA son acuerdos de nivel de servicio, es el tiempo de respuesta que yo me comprometo con el cliente bajo una solicitud, si la estoy cumpliendo, si no la estoy cumpliendo y bajo qué estrategia estoy logrando todo esto. Porque si, por ejemplo, la disminución de pérdidas financieras por incidentes de seguridad es muy alta, perdón, es muy significativa, pues entonces mi estrategia está gestionada de manera correcta. Sin embargo, si la institución está sosteniendo pérdidas mes tras mes, no estoy cumpliendo con los SLA de los clientes, estoy teniendo en vez de una reducción, un aumento de la cantidad de incidentes en las áreas de tecnología, no estoy pudiendo mitigar los riesgos que se están presentando, entonces la estrategia no está siendo efectiva. Y para eso entonces se mide la estrategia que se está aplicando. Y como no está funcionando esa estrategia, entonces, ¿qué se hace? Se hace una retroalimentación para tener una mejora continua. La mejora continua en la gestión de los riesgos permite ajustar las estrategias en función a los cambios en el entorno tecnológico y las lecciones aprendidas de incidentes previos, cosas que ya han ocurrido, que es por eso vuelvo y reitero que documentamos, que todo queda guardado, grabado, para poder aprender de esas incidencias y tener mejoras continuas, mejores prácticas. Y la retroalimentación de todo esto permite pues que no se vuelvan a cometer los mismos errores ante los mismos incidentes o incidentes incluso semejantes. La retroalimentación de los equipos y los informes post incidente, es decir, después que ocurre el incidente, el retroalimentar a los equipos contribuye a refinar los controles. ¿Por qué? Porque ahí hay lluvia de ideas, se hace
una, un ejercicio de idear eh, nuevas alternativas para aplicar los controles y mantener la estrategia de la gestión de riesgos de manera actualizada. Entonces, esto es ver de manera, como había comentado anteriormente, de manera holística, todo el tema de lo que es la gestión o la estrategia que aplico para gestionar los riesgos y los controles de estos en la institución. A manera de recoger todos los temas que hemos visto hasta ahora, ya estaría yo dejando una práctica en la plataforma que, como ustedes han venido desarrollando poquito a poquito, identificación de riesgo, creación de matrices, aplicación de controles y todo este tipo de cosas, ahora vamos a hacer algo un poquito diferente, pero basado en todo lo que ustedes han venido practicando. Y es básicamente em, poder aplicar lo que es una evaluación del riesgo, pero bajo una estrategia. Idear la estrategia como respuesta, eh, proponer el monitoreo y la recuperación que ustedes van a tener. Y esto va a ser entregar un breve informe que resuma el análisis, la estrategia de respuesta, qué monitoreo, destacar las decisiones y justificaciones en cada paso. Y esto es lo que van a hacer como práctica basado en esta retroalimentación de esta sesión, ya que en la sesión anterior, como bien saben, ustedes plantearon casos de uso ficticios creados por ustedes mismos y lo hicieron de manera que pudieron aplicar todo lo que habíamos aprendido hasta ese día. Ahora vamos a ver el todo en conjunto de cada una de esas cosas, pero bajo el enfoque de la estrategia de la gestión del riesgo, que es lo que hemos explicado hoy. Entonces, hasta aquí ha sido la sesión del día de hoy. Igual colocaré un foro de preguntas y respuestas para cualquier inquietud y les dejaré en la plataforma la asignación de la práctica individual que deben de realizar basándose en todo lo que vimos hoy de la estrategia de gestión del riesgo. Ha sido todo en esta sesión. Espero hayan entendido todo lo que hemos explicado el día de hoy.